Hoy vamos a analizar a fondo una de las decisiones, más controvertidas y sin duda más trascendentales de todo el siglo XX, el bombardeo de Hiroshima. A ver, cuando se habla de la bomba atómica, es muy normal que se hagan preguntas como esta, ¿no? La hemos visto en un hilo de Reddit. Preguntas que se centran en lo técnico, en la física, en la potencia. Pero la verdad es que, y es lo que vamos a explorar hoy, la pregunta más importante, la que de verdad perdura, no es de física, para nada. Es una pregunta de historia y yo diría que sobre todo de ética. Y esto, claro, nos lleva directos al meollo de la cuestión. ¿Hacía falta de verdad lanzar la bomba? ¿Era la única manera de acabar la Segunda Guerra Mundial o había otra opción? Vale, pues para intentar responder a esto, lo primero es entender la historia oficial, ¿no? La versión que se ha contado durante muchísimos años. La idea esa del mal necesario. Esta narrativa, la oficial, lo que nos cuenta es que Japón, a pesar de estar ya prácticamente derrotado en lo militar, se negaba en rotundo a rendirse, que sus líderes, estaban en plan fanático, dispuestos a luchar hasta el final, hasta el último hombre. Y claro, aquí es donde se plantea ese dilema terrible para el presidente Truman. Por un lado, la opción de invadir Japón por tierra. Una operación que, según las estimaciones, podría costar más de 1 millón de bajas. Una auténtica carnicería. Por el otro lado, usar esa arma nueva y secreta para forzar una rendición, y rápido. Según esta versión de la historia, la elección era entre dos males. Y la bomba, pues, era el mal menor. La opción que, paradójicamente, salvaría vidas. Vale, hasta aquí la versión oficial. Pero ahora es cuando se pone interesante, porque esta historia pues resulta que no todo el mundo la compró. Y no hablamos de cualquiera, hablamos de gente en la mismísima cúpula del poder. Ojo a esto, porque es que el propio jefe de Estado Mayor de Truman, el almirante William Leahy, lo dijo bien claro. Para él, usar esa bárbara arma, así la llamó, no sirvió de nada, porque, y cito textualmente, los japoneses ya estaban derrotados y listos para rendirse. Así de tajante. Y no era el único que pensaba así, no mucho menos. Es que estamos hablando de pesos pesados, como el general Eisenhower, que luego sería presidente, y que dijo que el bombardeo fue totalmente innecesario. O el almirante Nimitz, el jefe de la flota del Pacífico, que afirmó que la bomba no jugó un papel decisivo en la derrota de Japón. A ver, que no son opiniones de cualquiera, ¿eh? Son los máximos responsables militares. Entonces, para entender por qué pensaban así, tenemos que viajar a ese momento, al verano de 1945, y ver cuál era la situación real de Japón. Y aquí surge la pregunta del millón. Si Japón ya estaba contra las cuerdas, ¿por qué demonios no se había rendido ya? Pues la respuesta, como casi siempre, está en la política. Dentro del gobierno japonés, el Consejo de Guerra estaba totalmente dividido. Teníamos a los duros, los militaristas, que querían luchar una última batalla para intentar conseguir unas mejores condiciones de paz, y luego estaban los moderados, que ya querían acabar con la guerra. Pero, y este es el punto clave, todos, absolutamente todos, estaban de acuerdo en una cosa que era intocable. Había que proteger al emperador. Esa era su línea roja. Es que, si miramos la situación militar, la cosa era desastrosa para Japón. Un informe de los propios Estados Unidos, hecho después de la guerra, lo decía sin rodeos. Su marina de guerra había dejado de existir. Su fuerza aérea estaba bajo mínimos, recurriendo a los kamikazes. Y para colmo, un bloqueo naval les estaba ahogando la economía. Sin petróleo, sin carbón, sin comida. Japón estaba, literalmente, al borde del colapso total. Vale, entonces, si Japón ya estaba así de mal, y si las bombas atómicas no fueron el golpe definitivo, ¿qué fue lo que realmente les hizo rendirse? Pues todo el análisis apunta a otro evento. Un evento que, curiosamente, a menudo queda en un segundo plano en la historia que todos conocemos. La clave de todo está aquí, en la cronología. Vamos a verla paso a paso porque es reveladora. Día 6 de agosto, bomba en Hiroshima. La reacción del gobierno japonés, ninguna. Silencio. No se convoca ninguna reunión de emergencia. Atención ahora. 2 días después, 8 de agosto, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón. ¿Y qué pasa entonces? ¡Bum! El Consejo Supremo de Guerra se reúne de forma inmediata para hablar, por fin, de la rendición. Al día siguiente cae la bomba de Nagasaki y la reunión sigue, sin acuerdo. Y es esa misma noche cuando el emperador Hirohito hace algo que no había hecho nunca, interviene personalmente, rompe el bloqueo y se decanta por la rendición. ¿Cuál fue el detonante entonces? La cronología no miente, fue la declaración de guerra soviética, no la bomba. Y uno se puede preguntar, ¿por qué fue tan importante la entrada de los soviéticos? Pues porque pulverizó la última carta que le quedaba a Japón. Su última esperanza estratégica era que la Unión Soviética, que había sido neutral, mediara para conseguir una paz negociada. En el momento en que la URSS les ataca, esa opción desaparece. Se quedan sin salidas. La rendición pasa a ser la única opción viable. Vale.
Llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si la invasión soviética fue tan decisiva, ¿por qué la historia que ha quedado para la posteridad es que la bomba fue la que acabó con la guerra? Bueno, pues para entenderlo tenemos que viajar un año después del fin de la guerra, a 1946. Se publica un artículo que fue una auténtica bomba informativa titulado Hiroshima. Por primera vez, el gran público de Estados Unidos leía, con todo lujo de detalles, el horror que se vivió en el terreno, el sufrimiento de las víctimas. Y claro, esto supuso un problemón de relaciones públicas para el gobierno estadounidense. Y la reacción del gobierno fue rapidísima. Se puso en marcha toda una maquinaria para crear una contranarrativa. El que había sido secretario de guerra, Henry Stimson, publicó un artículo muy influyente donde soltó por primera vez esa cifra de que la bomba había salvado más de 1 millón de vidas. Hasta Hollywood entró en juego. Y funcionó. Poco a poco, la historia del mal necesario fue calando hasta convertirse en la verdad oficial, en la versión que todo el mundo aceptó. Y claro, esta narrativa que fue construida a posteriori ha marcado de una forma increíble la manera en que recordamos todo este episodio histórico. El legado de Hiroshima es muy complejo. Hoy en día, si visitas lugares como el Museo de la Paz de Hiroshima, te das cuenta de que te obligan a hacer algo, a dejar de pensar en estrategias y en política y a mirar de frente el coste humano. Te encuentras con objetos como este triciclo. Pertenecía a un niño de 3 años que murió en la explosión. Y es que estas cosas te golpean, te recuerdan la realidad brutal, devastadora que hay detrás de las grandes decisiones históricas. Y con esto llegamos a la reflexión final, que al fin y al cabo es la que de verdad importa. El caso de Hiroshima nos enseña una lección fundamental, que la historia no es una foto fija e inamovible, es en gran medida una narrativa que se construye y se repite. Y por eso es tan importante que nos hagamos la pregunta final, ¿de qué manera las historias que nos contamos sobre nuestro pasado acaban dando forma a nuestro futuro?